Hay muchas personas que me escriben con respecto al narcisismo. ¿Cómo reconocer un narcisista si no están siendo víctimas de una personalidad narcisista? O si ellos mismos no son narcisistas, ¿cuáles son las características? Hay algunas características fáciles para reconocer en una persona narcisista. Por empezar, la falta de profundidad es una de ellas. Son personas que carecen de profundidad, entonces le van a dar mucha importancia a lo superficial. Generalmente saben cómo vestirse, cómo agradar. Eso no quiere decir que todas las personas que se sepan cómo vestir van a ser narcisistas, pero van a estar muy pendientes de la imagen física en función de los demás. Buscan esa aprobación. Después una característica es que siempre van a intentar llevar cualquier tipo de diálogo a algún punto de interés propio y sobre todo si es su propia persona. Entonces tienen poca capacidad para escuchar al otro, para compenetrarse en la problemática de los demás. Siempre lo más importante es lo que les sucede a ellos. Básicamente el problema del narcisista es que no puede empatizar con el resto. Entonces él percibe al resto como si fueran objetos que pueden saciar su propio deseo. Entonces es la palabra cosificar, como si una persona fuera una cosa. Entonces si yo soy una cosa, la persona no va a tener interés en lo que me sucede a mí. Entonces busca su gratificación a través de los demás, como una característica personal. No sienten culpa, entonces pueden desaparecer. Es muy característico en parejas. Muchas mujeres que se encuentran con algún perfil narcisista saben manejar muy bien los tiempos o las palabras o los espacios y desaparece, no siente ninguna culpa. Y cuando retorna va a evitar hablarte de por qué desapareció, va a aparecer con un cierto grado de motivación o de estímulo o de entusiasmo, aunque la palabra entusiasmo es justamente de lo que carecen, ya que el entusiasmo quiere decir seno de Dios. Y justamente un narcisista es una persona que está carenciada con respecto a Dios. Entonces la vida se le vuelve bastante cuesta arriba, porque como no tiene profundidad, tiene básicamente un poder bajo de conexión con respecto a la profundidad. Le costaría escribir un libro o le costaría conectarse con el arte. Todo lo que tiene que ver con lo profundo no puede llegar a comprenderlo, simplemente porque no tiene esa capacidad. Le falta o está carenciado de ese entusiasmo, pero sí va a manejar, como si fuera un buen actor, para los demás ese cierto grado de estímulo en función de poder a través de los otros saciar sus propias necesidades. Entonces vuelve una persona a tu vida que fue narcisista, que te desilusionó, va a intentar evitar hablar de esos temas, va a derivarse o irse por la tangente, se desentiende. Además son personas orgullosas, no por nada son narcisistas, les cuesta pedir perdón. No van a tener esa grandeza de enfrentarse, mirar a los ojos y disculparse, porque obviamente nadie va a disculparse con un objeto. Entonces el narcisista va percibiendo la realidad donde va buscando estímulos por esa falta de profundidad y va buscando determinadas personas que muchas veces son aparentemente débiles o están carenciadas en algún momento o emocionalmente inestables y de esa forma como vampiros energéticos van saciando sus necesidades. La problemática del narcisista es que el narcisista, si fuera solamente que no puede empatizar con los demás y que simplemente observa o percibe la realidad como si las personas fueran objetos, no sería tan grave como la discordia que le genera. Entonces, el narcisista es una persona envidiosa. Si te va bien, generalmente va a sentirse molesto con cualquier logro externo a él o ajeno a él. Y básicamente como no se puede conectar, va a ser una persona conflictiva. Va buscando el conflicto, se alimenta a través de diferentes problemáticas o de diferentes conflictos, sabe manipular muy bien haciendo sentir culpable al otro. Entonces el otro día estaba en un supermercado, había una mujer muy sobrepasada por la situación, llevando muchísimas cosas, y al lado el marido narcisista que no llevaba nada y era el que le decía a ella todo lo que ella tenía que hacer. Entonces ella,
con un perfil culpógeno, con una dependencia emocional, se hacía cargo de cumplir el rol de ser manejada por el otro, que el otro estaba enojado igual. Entonces, por más que hagas lo que hagas, nunca vas a poder complacer a una persona narcisista, porque la persona narcisista se siente vacía por dentro y no hay forma de remontar esa situación. Es un vacío existencial interno y que se conectan con el mundo o con la realidad a través del conflicto. Entonces, de pronto sos consciente en una pareja que siempre la persona está disconforme, que siempre la persona está mal, siempre va a generar un conflicto, generalmente por banalidades, el humor es muy inestable. Obviamente hay que observar el perfil persona por persona, pero una persona que no tiene la capacidad de conectarse con el amor divino o con esa esencia, más allá de que la persona crea o no en Dios, eso es completamente irrelevante. Hay un poder de conexión del cual estas personas carecen. Entonces la visión o el enfoque de la realidad es mucho más limitado. Es el momento presente, cómo me conecto con ese momento presente que al no poder conectarme genera un conflicto en los otros. Ese es el enfoque o esa es la visión. Entonces si una persona a lo largo de los años hace un análisis con respecto a otra y es consciente que la persona siempre cuando a uno le fue mal, la persona desaparece y aparece siempre las buenas, y en las malas desaparece, o siempre tiene ese enfoque donde todo lo va a capitalizar en su propio beneficio en función de su propio ego, que es muy diferente a una persona que le puede ir mal y también tiene una incapacidad de dar porque puede estar muy carenciada. Hay personas que les puede ir mal, obviamente necesitan en determinados momentos puntuales que las contengan, pero el problema del narcisista es ese vacío. Entonces lo ves dentro de 10 años, sigue igual que hace 10 años y dentro de 20 va a seguir igual. Toda la vida siendo la misma persona, siempre con esa fachada superficial y ese falso orgullo que lo convierte en una persona repelente cuando uno descubre o va siendo consciente de qué forma manipula a los demás. Además, como no siente ningún tipo de culpa, si uno es víctima, va a caer una y otra vez y va a ser absorbido por esa energía, que aparentemente siempre va a mostrar una fachada benevolente. Va a intentar hacerte creer que sos un beneficiario por estar con él. Entonces maneja esa dependencia emocional que muchas personas caen, ya que también saben manejar la palabra y son conscientes que a pesar que ellos no sienten ese sentimiento en un nivel profundo, porque lo saben, sí los demás. Entonces saben de qué forma manipular las palabras buscando esa gratificación. Yo recuerdo que tenía un conocido que era un candidato porque había logrado un éxito económico importante por una cuestión de la vida, y las mujeres todas querían estar con él. Él tenía ese perfil narcisista, la que finalmente lo logró, yo nunca más lo vi, lo volví a ver 15 años después, y esta mujer que tenía una chispa en su mirada o una forma de ser alegre o abierta o espontánea, estaba completamente alicaída, parecía como si hubiera desaparecido. Su energía había sido absorbida y ella, que en su momento se sintió afortunada por haber logrado poder casarse con ese que era el gran partido, lo único que logró fue que ese perfil narcisista con los años fue sepultando todo ese entusiasmo o toda esa alegría o toda esa forma de ser natural y la convirtiera en una muerta en vida. Así que ojo con aquel candidato narcisista del cual están enamoradas, que sienten que serían afortunadas, podrían terminar siendo cosificadas como objetos por aquel vampiro energético al cual no le importa nada.